Gracias, Lore. Vamos a conversar sobre el tema epidemiológico con alguien que sabe mucho, el viceministro Álvaro Terrazas, viceministro de Gestión del Sistema Sanitario. Álvaro, qué gusto tenerte en Anoticiando. Por las cifras que vemos día a día, parece ser que la ola está ya de bajada. Por lo menos hay un 20% la semana anterior menos de contagio que antes. ¿Cómo ves la cosa? Muy buenas tardes, Jimmy. Buenas tardes a todos los amigos de TV. Y efectivamente, tenemos ya una desescalada a nivel nacional. La curva nacional ya muestra un descenso en su primera semana de forma contundente, marcada, con la que cerramos este sábado pasado, y ya en varios departamentos muestran su tercera semana de descenso y otros su segunda. El único departamento que todavía nos mantiene un ascenso, aunque ya está desacelerado, es Chuquisaca. El resto de los departamentos ya están entre su segunda y tercera semana, que están mostrando un descenso importante también para La Paz, que es su primera semana. Entonces, en general, el panorama nos está mostrando ya estamos rondando la tasa de crecimiento cerca de 1, que significa que cuando bajamos de 1, ya estamos en franco descenso y desescalada. Esperemos de que este descenso no sea durante unas 3 semanas más, para entrar en una fase de recuperación y ojalá acompañado con continuar con las estrategias de contención, restricciones. Ojo, que no estamos hablando necesariamente de cuarentenas, pero sí las restricciones de distanciamiento, aglomeración, más la vacunación, podamos estar alejándonos de una idea de una cuarta ola, o al menos de una cuarta ola fuerte. Bueno, habrá que ver todavía cuándo se presenta, qué características tiene toda la cuarta ola. Salgamos de la tercera y somos optimistas. Tú dices, en 3 semanas más podremos decirle adiós a esta ola, pero para eso es imprescindible el compromiso de la ciudadanía. Es decir, no basta con traer las vacunas, la gente tiene que irse a vacunar. Y no basta con decir restricciones, la gente tiene que cumplir las restricciones y cuidarse. Todavía sigo viendo, Álvaro, a muchísima gente sin barbijo, en concentraciones humanas muy grandes y de manera muy irresponsable. Correcto, era muy preocupante, incluso ya a mediados de mayo y finales de mayo todavía habían estas fiestas clandestinas. 11 de la noche, por ejemplo, en Santa Cruz era el cierre de las actividades, pero 11 de la noche a puerta cerrada continuaba hasta las 5 de la mañana al día siguiente. Y eso sucedía en muchos lugares, también en Cochabamba, donde lastimosamente fue uno de los departamentos y las ciudades más azotadas por esta tercera ola. Las restricciones que los gobiernos municipales, los gobiernos departamentales deben continuar haciendo estos controles. No estamos hablando de cuarentenas y de restringir libertades de circulación. Si nosotros vamos a abrir un negocio, un lugar, un restaurante, tenemos que hacer que se cumplan las medidas de bioseguridad, y nosotros como individuos también cumplirlas también hasta que tengamos un nivel óptimo de cobertura de vacunación, incluso dentro del intercambio donde normalmente bajamos la guardia, que es en los núcleos familiares o en los núcleos de amigos, que es donde normalmente uno se siente seguro, hay una falsa sensación de seguridad y es donde se dan la mayor cantidad de casos. Ahora, por último, hay una serie de mitos y de medias verdades y de mentiras completas que están evitando que haya una mayor cantidad de gente en las colas para vacunar. En Potosí, que si te vacunas te vas a convertir en el hombre lobo, o historias de que en 2 años más te vas a morir si te vacunas, en fin, que te va a cambiar tu ADN y que ya no vas a poder certificar si es tu hijo o no es tu hijo porque tu ADN va a ser diferente. Es decir, cada barbaridad que uno escucha, que creo que es un momento oportuno para una gran campaña nacional de información sobre la importancia de vacunarse. Bueno, sí, y otro elemento más, Jimmy, se está presionando mucho para que se entre al grupo de los de 30 años. Bien, es muy probable que así sea, pero no por eso tenemos que dejar, y los gobiernos subnacionales y nosotros mismos, la población, tener coberturas o dejar bolsones de personas sin inmunizar en los grupos de 40, en los grupos de 50, 60, incluso en los grupos de mayores de 70 años, que son los más
vulnerables, por algo hemos denominado al inicio los grupos vulnerables que aún no han llegado a niveles óptimos de cobertura. O sea, podemos avanzar, pero también tenemos que ir a inmunizarnos y no creer en esta infodemia y en estas teorías conspiranoicas, lastimosamente, que están pegando y calando mucho en algunos sectores de la sociedad sobre esto del hombre lobo, de los zombies, de las muertes, donde tenemos que salir y romper ese pensamiento muy, no sé cómo llamarlo, poco carente de ciencia y de seriedad, frente a otros países, nuestros países vecinos que están rogando, pidiendo para poder ser vacunados en el grupo que corresponde, y en el nuestro lastimosamente hemos dejado, y tenemos que hacer un esfuerzo con los gobiernos subnacionales para entrar y llegar a esos bolsones de población que aún no se ha vacunado. Por último, con respecto a lo que tú decías, si se va a abrir a la población de 30 a 40 años, no quiere decir que si usted tiene un poco más o tiene más de esa edad, no vaya y se haga vacunar, ¿verdad? Si se atrasó o tuvo COVID en su momento hace 3 meses, ahora ya puede vacunarse. Claro, tuvo COVID, se atrasó, o incluso, lastimosamente, a veces funciona nuestra lógica de esa forma. No me quise vacunar, tenía miedo, preocupaciones, y veo de que el resto de la población se está vacunando, está bien. Y es más, no se está enfermando. Entonces, puedo ir a vacunarme si es que no me tocó mi grupo etario correspondiente, ya sea porque no pude, estuve enfermo o simplemente tuve temores. Vayamos a vacunarnos, hagamos la vacunación posible a los grupos etarios que corresponden, especialmente al insistir, tenemos que cubrir a nuestros mayores de 60 años que todavía quedan bolsones importantes sin vacunar en las grandes ciudades. Muy bien. Álvaro, muchísimas gracias. Seguimos, Raiza. Un grupo. Hasta luego.